En memoria de Paulina, de Adolfo Bioy Casares. Siempre quise a Paulina. En uno de mis primeros recuerdos, Paulina y yo estamos ocultos en una oscura glorieta de laureles en un jardín con 2 leones de piedra. Paulina me dijo: me gusta el azul, me gustan las uvas, me gusta el hielo, me gustan las rosas, me gustan los caballos blancos. Yo comprendí que mi felicidad había empezado porque en esas preferencias podía identificarme con Paulina. Nos parecimos tan milagrosamente que en un libro sobre la final reunión de las almas en el alma del mundo, mi amiga escribió en el margen: las nuestras ya se reunieron. Nuestras, en aquel tiempo, significaba la de ella y la mía. Para explicarme ese parecido, argumenté que yo era un apresurado y remoto borrador de Paulina. Recuerdo que anoté en mi cuaderno: todo poema es un borrador de la poesía y en cada cosa hay una prefiguración de Dios. Pensé también: en lo que me parezca a Paulina estoy a salvo. Veía, y aún hoy veo, la identificación con Paulina como la mejor posibilidad de mi ser, como el refugio en donde me libraría de mis defectos naturales, de la torpeza, de la negligencia, de la vanidad. La vida fue una dulce costumbre que nos llevó a esperar, como algo natural y cierto, nuestro futuro matrimonio. Los padres de Paulina, insensibles al prestigio literario prematuramente alcanzado y perdido por mí, prometieron dar el consentimiento cuando me doctorara. Muchas veces nosotros imaginábamos un ordenado porvenir, con tiempo suficiente para trabajar, para viajar y para querernos. Lo imaginábamos con tanta vividez que nos persuadíamos de que ya vivíamos juntos. Hablar de nuestro casamiento no nos inducía a tratarnos como novios. Toda la infancia la pasamos juntos y seguía habiendo entre nosotros una pudorosa amistad de niños. No me atrevía a encarnar el papel de enamorado y a decirle en tono solemne: te quiero. Sin embargo, ¿cómo la quería? Con qué amor atónito y escrupuloso yo miraba su resplandeciente perfección. A Paulina le agradaba que yo recibiera amigos. Preparaba todo, atendía a los invitados y secretamente jugaba a ser dueña de casa. Confieso que esas reuniones no me alegraban. La que ofrecimos para que Julio Montero conociera escritores no fue una excepción. La víspera, Montero me había visitado por primera vez. Esgrimía en la ocasión un copioso manuscrito y el despótico derecho que la obra inédita confiere sobre el tiempo del prójimo. Un rato después de la visita, yo había olvidado esa cara hirsuta y casi negra. En lo que se refiere al cuento que me leyó, Montero me había encarecido que le dijera con toda sinceridad si el impacto de su amargura resultaba demasiado fuerte. Acaso fuera notable porque revelaba un vago propósito de imitar a escritores positivamente diversos. La idea central era que si una determinada melodía surge de una relación entre el violín y los movimientos del violinista, de una determinada relación entre movimiento y materia surgía el alma de cada persona. El héroe del cuento fabricaba una máquina para producir almas, una suerte de bastidor con maderas y piolines. Después el héroe moría. Velaban y enterraban el cadáver, pero él estaba secretamente vivo en el bastidor. Hacia el último párrafo, el bastidor aparecía, junto a un estetoscopio y un trípode con una piedra de galena, en el cuarto donde había muerto una señorita. Cuando logré apartarlo de los problemas de su argumento, Montero manifestó una extraña ambición por conocer a escritores. «Vuelva mañana por la tarde», le dije, «le presentaré algunos». Se describió a sí mismo como un salvaje y aceptó la invitación. Quizá movido por el agrado de verlo partir, bajé con él hasta la puerta de calle. Cuando salimos del ascensor, Montero descubrió el jardín que hay en el patio. A veces, en la tenue luz de la tarde, viéndolo a través del portón de vidrio que lo separa del hall, ese diminuto jardín sugiere la misteriosa imagen de un bosque en el fondo de un lago. De noche, proyectores de luz lila y luz anaranjada lo convierten en un horrible paraíso de caramelo. Montero lo vio de noche. «Le seré franco», me dijo resignándose a quitar los ojos del jardín. «De cuanto he visto en la casa, esto es lo más interesante». Al otro día Paulina llegó temprano. A las 5 de la tarde ya tenía todo listo para el recibo. Le mostré una estatuita china, de piedra verde, que yo había comprado esa mañana en un anticuario. Era un caballo salvaje, con las manos en el aire y la crin levantada. El vendedor me aseguró que simbolizaba la pasión.
Paulina puso el caballito en un estante de la biblioteca y exclamó: «Es hermoso como la primera pasión de una vida». Cuando le dije que se lo regalaba, impulsivamente me echó los brazos al cuello y me besó. Tomamos el té en el antecomedor. Le conté que me habían ofrecido una beca para estudiar 2 años en Londres. De pronto creímos en un inmediato casamiento, en el viaje, en nuestra vida en Inglaterra. Nos parecía tan inmediata como el casamiento. Consideramos pormenores de economía doméstica, las privaciones casi dulces a que nos someteríamos, la distribución de horas de estudio, de paseo, de reposo y tal vez de trabajo, lo que haría Paulina mientras yo asistiera a los cursos, la ropa y los libros que llevaríamos. Después de un rato de proyectos, admitimos que yo tendría que renunciar a la beca. Faltaba una semana para mis exámenes, pero ya era evidente que los padres de Paulina querían postergar nuestro casamiento. Empezaron a llegar invitados. Yo no me sentía feliz. Cuando conversaba con una persona, solo pensaba en pretextos para dejarla. Proponer un tema que interesara al interlocutor me parecía imposible. Si quería recordar algo, no tenía memoria o la tenía demasiado lejos. Ansioso, fútil, abatido, pasaba de un grupo a otro, deseando que la gente se fuera, que nos quedáramos solos, que llegara el momento, ¡ay, tan breve!, de acompañar a Paulina hasta su casa. Cerca de la ventana, mi novia hablaba con Montero. Cuando la miré, levantó los ojos e inclinó hacia mí su cara perfecta. Sentí que en la ternura de Paulina había un refugio inviolable, en donde estábamos solos. ¿Cómo anhelé decirle que la quería? Tomé la firme resolución de abandonar esa misma noche mi pueril y absurda vergüenza de hablarle de amor. Si ahora pudiera, suspiré, comunicarle mi pensamiento. En su mirada palpitó una generosa, alegre y sorprendida gratitud. Paulina me preguntó en qué poema un hombre se aleja tanto de una mujer que no la saluda cuando la encuentra en el cielo. Yo sabía que el poema era de Browning y vagamente recordaba los versos. Pasé el resto de la tarde buscándolos en la edición de Oxford. Si no me dejaban con Paulina, buscar algo para ella era preferible a conversar con otras personas, pero estaba singularmente ofuscado y me pregunté si la imposibilidad de encontrar el poema no entrañaba un presagio. Miré hacia la ventana. Luis Alberto Morgan, el pianista, debió de notar mi ansiedad porque me dijo: «Paulina está mostrando la casa Montero». Me encogí de hombros, oculté apenas el fastidio y simulé interesarme de nuevo en el libro de Browning. Oblicuamente vi a Morgan entrando en mi cuarto. Pensé: va a llamarla. Enseguida reapareció con Paulina y con Montero. Por fin alguien se fue. Después, con despreocupación y lentitud, partieron otros. Llegó un momento en que solo quedamos Paulina, yo y Montero. Entonces, como lo temí, exclamó Paulina: «Es muy tarde, me voy». Montero intervino rápidamente. «Si me permite, la acompañaré hasta su casa». «Yo también te acompañaré», respondí. Le hablé a Paulina, pero miré a Montero. Pretendí que los ojos le comunicaran mi desprecio y mi odio. Al llegar abajo, advertí que Paulina no tenía el caballito chino. Le dije: «Has olvidado mi regalo». Subí al departamento y volví con la estatuita. Los encontré apoyados en el portón de vidrio mirando el jardín. Tomé del brazo a Paulina y no permití que Montero se le acercara por el otro lado. En la conversación, prescindí ostensiblemente de Montero. No se ofendió. Cuando nos despedimos de Paulina, insistió en acompañarme hasta casa. En el trayecto habló de literatura, probablemente con sinceridad y con fervor. Me dije: «Él es el literato, yo soy un hombre cansado, frívolamente preocupado con una mujer». Consideré la incongruencia que había entre su vigor físico y su debilidad literaria. Pensé: una caparazón lo protege, no le llega lo que siente el interlocutor. Miré con odio sus ojos despiertos, su bigote hirsuto, su pescuezo fornido. Aquella semana casi no vi a Paulina. Estudié mucho. Después del último examen, la llamé por teléfono. Me felicitó con una insistencia que no parecía natural y dijo que al fin de la tarde iría a casa. Dormí la siesta, me bañé lentamente y esperé a Paulina hojeando un libro sobre los Faustos de Müller y de Lessing. Al verla exclamé: «Estás cambiada». «Sí», respondió. «¿Cómo nos conocemos? No necesito hablar para que sepas lo que siento». Nos miramos en los ojos en un éxtasis de beatitud. «Gracias», contesté. Nada me conmovía tanto como la admisión por parte de Paulina de la entrañable conformidad de nuestras almas.
Confiadamente me abandoné a ese halago. No sé cuándo me pregunté, incrédulamente, si las palabras de Paulina ocultarían otro sentido. Antes que yo considerara esa posibilidad, Paulina emprendió una confusa explicación. Oí de pronto: esa primera tarde ya estábamos perdidamente enamorados. Me pregunté quiénes estaban enamorados. Paulina continuó: es muy celoso. No se opone a nuestra amistad, pero le juré que, por un tiempo, no te vería. Yo esperaba aún la imposible aclaración que me tranquilizara. No sabía si Paulina hablaba en broma o en serio. No sabía qué expresión había en mi rostro. No sabía la desgarradora que era mi congoja. Paulina agregó: me voy. Julio está esperándome. No subió para no molestarnos. ¿Quién?, pregunté. Enseguida temí, como si nada hubiera ocurrido, que Paulina descubriera que yo era un impostor y que nuestras almas no estaban tan juntas. Paulina contestó con naturalidad: Julio Montero. La respuesta no podía sorprenderme. Sin embargo, en aquella tarde horrible, nada me conmovió tanto como esas dos palabras. Por primera vez sentí lejos a Paulina. Casi con desprecio le pregunté: ¿van a casarse? No recuerdo qué me contestó. Creo que me invitó a su casamiento. Después me encontré solo. Todo era absurdo. No había una persona más incompatible con Paulina y conmigo que Montero. ¿O me equivocaba? Si Paulina quería a ese hombre, tal vez nunca se había parecido a mí. Una abjuración no me bastó. Descubrí que muchas veces yo había entrevisto la espantosa verdad. Estaba muy triste, pero no creo que sintiera celos. Me acosté en la cama boca abajo. Al estirar una mano, encontré el libro que había leído un rato antes. Lo arrojé lejos de mí con asco. Salí a caminar. En una esquina miré una calecita. Me parecía imposible seguir viviendo esa tarde. Durante años la recordé, y como prefería los dolorosos momentos de la ruptura, porque los había pasado con Paulina, a la ulterior soledad, los recorría y los examinaba minuciosamente y volvía a vivirlos. En esta angustiada cavilación creía descubrir nuevas interpretaciones para los hechos. Así, por ejemplo, en la voz de Paulina declarándome el nombre de su amado, sorprendí una ternura que al principio me emocionó. Pensé que la muchacha me tenía lástima y me conmovió su bondad como antes me conmovía su amor. Luego, recapacitando, deduje que esa ternura no era para mí, sino para el nombre pronunciado. Acepté la beca y silenciosamente me ocupé en los preparativos del viaje. Sin embargo, la noticia trascendió. En la última tarde me visitó Paulina. Me sentí alejado de ella, pero cuando la vi me enamoré de nuevo. Sin que Paulina lo dijera, comprendí que su aparición era furtiva. La tomé de las manos trémulo de agradecimiento. Paulina exclamó: siempre te querré. De algún modo siempre te querré más que a nadie. Tal vez creyó que había cometido una traición. Sabía que yo dudaba de su lealtad hacia Montero, pero como disgustada por haber pronunciado palabras que entrañaran, si no para mí, para un testigo imaginario, una intención desleal, agregó rápidamente: es claro, lo que siento por ti no cuenta. Estoy enamorada de Julio. Todo lo demás, dijo, no tiene importancia. El pasado era una región desierta en que ella había esperado a Montero. De nuestro amor o amistad no se acordó. Después hablamos poco. Yo estaba muy resentido y fingí tener prisa. La acompañé en el ascensor. Al abrir la puerta retumbó inmediata la lluvia. Buscaré un taxímetro, dijo. Con una súbita emoción en la voz, Paulina me gritó: adiós, querido. Cruzó corriendo la calle y desapareció a lo lejos. Me volví tristemente. Al levantar los ojos vi a un hombre agazapado en el jardín. El hombre se incorporó y apoyó las manos y la cara contra el portón de vidrio. Era Montero. Rayos de luz lila y luz anaranjada se cruzaban sobre el fondo verde con boscajes oscuros. La cara de Montero, apretada contra el vidrio mojado, parecía blanquecina y deforme. Pensé en acuarios, en peces en acuarios. Luego, con frívola amargura, me dije que la cara de Montero sugería otros monstruos, los peces deformados por la presión del agua que habitan el fondo del mar. Al otro día, a la mañana, me embarqué. Durante el viaje casi no salí del camarote. Escribí y estudié mucho. Quería olvidar a Paulina. En mis 2 años de Inglaterra evité cuanto pudiera recordármela, desde los encuentros con argentinos hasta los pocos telegramas de Buenos Aires que publicaban los diarios. Es verdad que se me aparecía en el sueño, con una vividez tan persuasiva y tan real
que me pregunté si mi alma no contrarrestaba de noche las privaciones que yo le imponía en la vigilia. Eludí obstinadamente su recuerdo. Hacia el fin del primer año, logré excluirla de mis noches y casi olvidarla. La tarde que llegué de Europa volví a pensar en Paulina. Con aprehensión me dije que tal vez en casa los recuerdos fueran demasiado vivos. Cuando entré en mi cuarto sentí alguna emoción y me detuve respetuosamente conmemorando el pasado y los extremos de alegría y de congoja que yo había conocido. Entonces tuve una revelación vergonzosa. No me conmovían secretos monumentos de nuestro amor, repentinamente manifestados en lo más mínimo de la memoria. Me conmovía la enfática luz que entraba por la ventana, la luz de Buenos Aires. A eso de las 4 fui hasta la esquina y compré 1 kilo de café. En la panadería, el patrón me reconoció, me saludó con estruendosa cordialidad y me informó que desde hacía mucho tiempo, 6 meses por lo menos, yo no lo honraba con mis compras. Después de esas amabilidades, le pedí tímido y resignado medio kilo de pan. Me preguntó como siempre, ¿tostado o blanco? Le contesté, como siempre, blanco. Volví a casa, era un día claro como un cristal y muy frío. Mientras preparaba el café pensé en Paulina. Hacia el fin de la tarde solíamos tomar una taza de café negro. Como en un sueño, pasé de una afable y ecuánime indiferencia a la emoción, a la locura, que me produjo la aparición de Paulina. Al verla caí de rodillas, hundí la cara entre sus manos y lloré por primera vez todo el dolor de haberla perdido. Su llegada ocurrió así. 3 golpes resonaron en la puerta. Me pregunté quién sería el intruso. Pensé que por su culpa se enfriaría el café. Abrí distraídamente. Luego, ignoro si el tiempo transcurrido fue muy largo o muy breve, Paulina me ordenó que la siguiera. Comprendí que ella estaba corrigiendo, con la persuasión de los hechos, los antiguos errores de nuestra conducta. Me parece, pero además de recaer en los mismos errores soy infiel a esa tarde, que los corrigió con excesiva determinación. Cuando me pidió que la tomara de la mano, me dijo, ahora me abandoné a la dicha. Nos miramos en los ojos y como 2 ríos confluentes nuestras almas también se unieron. Afuera, sobre el techo, contra las paredes, llovía. Interpreté esa lluvia, que era como un mundo entero surgiendo nuevamente, como una pánica expansión de nuestro amor. La emoción no me impidió, sin embargo, descubrir que Montero había contaminado la conversación de Paulina. Por momentos, cuando ella hablaba, yo tenía la ingrata impresión de oír a mi rival. Reconocí la característica pesadez de las frases. Reconocí las ingenuas y trabajosas tentativas de encontrar el término exacto. Reconocí, todavía apuntando vergonzosamente, la inconfundible vulgaridad. Con un esfuerzo pude sobreponerme. Miré el rostro, la sonrisa, los ojos. Ahí estaba Paulina, intrínseca y perfecta. Ahí no me la habían cambiado. Entonces, mientras la contemplaba en la mercurial penumbra del espejo, rodeada por el marco de guirnaldas, de coronas y de ángeles negros, me pareció distinta. Fue como si descubriera otra versión de Paulina, como si la viera de un modo nuevo. Di gracias por la separación que me había interrumpido el hábito de verla, pero que me la devolvía más hermosa. Paulina dijo, «Me voy, Julio me espera». Advertí en su voz una extraña mezcla de menosprecio y de angustia que me desconcertó. Pensé melancólicamente. Paulina en otros tiempos no hubiera traicionado a nadie. Cuando levanté la mirada, se había ido. Tras un momento de vacilación la llamé. Volví a llamarla, bajé a la entrada, corrí por la calle. No la encontré. De vuelta sentí frío. Me dije, ha refrescado, fue un simple chaparrón. La calle estaba seca. Cuando llegué a casa, vi que eran las 9. No tenía ganas de salir a comer. La posibilidad de encontrarme con algún conocido me acobardaba. Preparé un poco de café, tomé 2 o 3 tazas y mordí la punta de un pan. No sabía siquiera cuándo volveríamos a vernos. Quería hablar con Paulina. Quería pedirle que me aclarara unas dudas que me atormentaban y que ella aclararía sin dificultad. De pronto, mi ingratitud me asustó. El destino me deparaba toda la dicha y yo no estaba contento. Esa tarde era la culminación de nuestras vidas. Paulina lo había comprendido así. Yo mismo lo había comprendido. Por eso casi no hablamos. Hablar, hacer preguntas, hubiera sido, en cierto modo, diferenciarnos. Me parecía imposible tener que esperar hasta el día siguiente para ver a Paulina. Con premioso alivio determiné que iría esa misma noche a casa de Montero. Desistí muy pronto.
Sin hablar antes con Paulina no podía visitarlos. Resolví buscar a un amigo. Luis Alberto Morgan me pareció el más indicado, y pedirle que me contara cuanto supiera de la vida de Paulina durante mi ausencia. Luego pensé que lo mejor era acostarme y dormir. Descansado, vería todo con más comprensión. Por otra parte, no estaba dispuesto a que me hablaran frívolamente de Paulina. Al entrar en la cama, tuve la impresión de entrar en un cepo. Recordé, tal vez, noches de insomnio en que uno se queda en la cama para no reconocer que está desvelado. Apagué la luz. No cavilaría más sobre la conducta de Paulina. Sabía demasiado poco para comprender la situación. Ya que no podía hacer un vacío en la mente y dejar de pensar, me refugiaría en el recuerdo de esa tarde. Seguiría queriendo el rostro de Paulina, aun si encontraba en sus actos algo extraño y hostil que me alejaba de ella. El rostro era el de siempre, el puro y maravilloso que me había querido antes de la abominable aparición de Montero. Me dije, hay una fidelidad en las caras que las almas quizá no comparten. ¿O todo era un engaño? ¿Yo estaba enamorado de una ciega proyección de mis preferencias y repulsiones? ¿Nunca había conocido a Paulina? Elegí una imagen de esa tarde, Paulina ante la oscura y tersa profundidad del espejo, y procuré evocarla. Cuando la entreví, tuve una revelación instantánea. Dudaba por qué me olvidaba de Paulina. Quise consagrarme a la contemplación de su imagen. La fantasía y la memoria son facultades caprichosas. Evocaba el pelo despeinado, un pliegue del vestido, la vaga penumbra circundante, pero mi amada se desvanecía. Muchas imágenes, animadas de inevitable energía, pasaban ante mis ojos cerrados. De pronto hice un descubrimiento. Como en el borde oscuro de un abismo, en un ángulo del espejo, a la derecha de Paulina, apareció el caballito de piedra verde. La visión, cuando se produjo, no me extrañó. Solo después de unos minutos recordé que la estatuita no estaba en casa. Yo se la había regalado a Paulina hacía 2 años. Me dije que se trataba de una superposición de recuerdos anacrónicos, el más antiguo del caballito, el más reciente de Paulina. La cuestión quedaba dilucidada. Yo estaba tranquilo y debía dormirme. Formulé entonces una reflexión vergonzosa, y a la luz de lo que averiguaría después, patética. Si no me duermo pronto, pensé, mañana estaré demacrado y no le gustaría a Paulina. Al rato advertí que mi recuerdo de la estatuita en el espejo del dormitorio no era justificable. Nunca la puse en el dormitorio. En casa la vi únicamente en el otro cuarto, en el estante o en manos de Paulina o en las mías. Aterrado, quise mirar de nuevo esos recuerdos. El espejo reapareció rodeado de ángeles y de guirnaldas de madera, con Paulina en el centro y el caballito a la derecha. Yo no estaba seguro de que reflejara la habitación. Tal vez la reflejaba, pero de un modo vago y sumario. En cambio, el caballito se encabritaba nítidamente en el estante de la biblioteca. La biblioteca abarcaba todo el fondo y en la oscuridad lateral rondaba un nuevo personaje, que no reconocí en el primer momento. Luego, con escaso interés, noté que ese personaje era yo. Vi el rostro de Paulina, lo vi entero, no por partes, como proyectado hasta mí, por la extrema intensidad de su hermosura y de su tristeza. Desperté llorando. No sé desde cuándo dormía. Sé que el sueño no fue inventivo. Continuó insensiblemente mis imaginaciones y reprodujo con fidelidad las escenas de la tarde. Miré el reloj, eran las 5. Me levantaría temprano y, aun a riesgo de enojar a Paulina, iría a su casa. Esta resolución no mitigó mi angustia. Me levanté a las 7:30, tomé un largo baño y me vestí despacio. Ignoraba dónde vivía Paulina. El portero me prestó la guía de teléfonos y la guía verde. Ninguna registraba la dirección de Montero. Busqué el nombre de Paulina, tampoco figuraba. Comprobé asimismo que en la antigua casa de Montero vivía otra persona. Pensé preguntar la dirección a los padres de Paulina. No los veía desde hacía mucho tiempo. Cuando me enteré del amor de Paulina por Montero, interrumpí el trato con ellos. Ahora, para disculparme, tendría que historiar mis penas. Me faltó el ánimo. Decidí hablar con Luis Alberto Morgan. Antes de las 11 no podía presentarme en su casa. Vagué por las calles sin ver nada, o atendiendo con momentánea aplicación a la forma de una moldura en una pared o al sentido de una palabra oída al azar. Recuerdo que en la Plaza Independencia una mujer, con los zapatos en una mano y un libro en la otra, se paseaba descalza por el pasto húmedo. Morgan me recibió en la cama, abocado a un enorme tazón que sostenía con ambas manos.
Entreví un líquido blancuzco y flotando algún pedazo de pan. ¿Dónde vive Montero?, le pregunté. Ya había tomado toda la leche. Ahora sacaba del fondo de la taza los pedazos de pan. Montero está preso, contestó. No pude ocultar mi asombro. Morgan continuó. ¿Cómo lo ignoras? Imaginó, sin duda, que yo ignoraba solamente ese detalle, pero con gusto de hablar refirió todo lo ocurrido. Creí perder el conocimiento, caer en un repentino precipicio. Ahí también llegaba la voz ceremoniosa, implacable y nítida, que relataba hechos incomprensibles con la monstruosa y persuasiva convicción de que eran familiares. Morgan me comunicó lo siguiente. Sospechando que Paulina me visitaría, Montero se ocultó en el jardín de casa. La vio salir, la siguió, la interpeló en la calle. Cuando se juntaron curiosos, la subió a un automóvil de alquiler. Anduvieron toda la noche por la costanera y por los lagos, y a la madrugada, en un hotel del Tigre, la mató de un balazo. Esto no había ocurrido la noche anterior a esa mañana. Había ocurrido la noche anterior a mi viaje a Europa. Había ocurrido hacía 2 años. En los momentos más terribles de la vida, solemos caer en una suerte de irresponsabilidad protectora y en vez de pensar en lo que nos ocurre, dirigimos la atención a trivialidades. En ese momento yo le pregunté a Morgan, ¿te acuerdas de la última reunión en casa antes de mi viaje? Morgan se acordaba. Continué. Cuando notaste que yo estaba preocupado y fuiste a mi dormitorio a buscar a Paulina, ¿qué hacía Montero? Nada, contestó Morgan con cierta vivacidad. Nada. Sin embargo, ahora lo recuerdo. Se miraba en el espejo. Volví a casa. Me crucé en la entrada con el portero. Afectando indiferencia, le pregunté, ¿sabe que murió la señorita Paulina? ¿Cómo no voy a saberlo?, respondió. Todos los diarios hablaron del asesinato y yo acabé declarando en la policía. El hombre me miró inquisitivamente. ¿Le ocurre algo?, dijo acercándose mucho. ¿Quiere que lo acompañe? Le di las gracias y me escapé hacia arriba. Tengo un vago recuerdo de haber forcejeado con una llave, de haber recogido unas cartas del otro lado de la puerta, de estar con los ojos cerrados, tendido boca abajo en la cama. Después me encontré frente al espejo pensando, lo cierto es que Paulina me visitó anoche. Murió sabiendo que el matrimonio con Montero había sido una equivocación atroz, y que nosotros éramos la verdad. Volvió desde la muerte para completar su destino, nuestro destino. Recordé una frase que Paulina escribió hace años en un libro. Nuestras almas ya se reunieron. Seguí pensando, anoche por fin, en el momento en que la tomé de la mano. Luego me dije, soy indigno de ella. He dudado, he sentido celos. Para quererme vino desde la muerte. Paulina me había perdonado. Nunca nos habíamos querido tanto. Nunca estuvimos tan cerca. Yo me debatía en esta embriaguez de amor victoriosa y triste cuando me pregunté, mejor dicho, cuando mi cerebro, llevado por el simple hábito de proponer alternativas, se preguntó si no habría otra explicación para la visita de anoche. Entonces, como una fulminación, me alcanzó la verdad. Quisiera descubrir ahora que me equivoco de nuevo. Por desgracia, como siempre ocurre cuando surge la verdad, mi horrible explicación aclara los hechos que parecían misteriosos. Estos, por su parte, la confirman. Nuestro pobre amor no arrancó de la tumba Paulina. No hubo fantasma de Paulina. Yo abracé un monstruoso fantasma de los celos de mi rival. La clave de lo ocurrido está oculta en la visita que me hizo Paulina en la víspera de mi viaje. Montero la siguió y la esperó en el jardín. La riñó toda la noche y porque no creyó en sus explicaciones, ¿cómo ese hombre entendería la pureza de Paulina? La mató a la madrugada. Lo imaginé en su cárcel, cavilando sobre esa visita, representándosela con la cruel obstinación de los celos. La imagen que entró en casa, lo que después ocurrió allí, fue una proyección de la horrenda fantasía de Montero. No lo descubrí entonces porque estaba tan conmovido y tan feliz que solo tenía voluntad para obedecer a Paulina. Sin embargo, los indicios no faltaron. Por ejemplo, la lluvia. Durante la visita de la verdadera Paulina, en la víspera de mi viaje, no oí la lluvia. Montero, que estaba en el jardín, la sintió directamente sobre su cuerpo. Al imaginarnos, creyó que la habíamos oído. Por eso, anoche oí llover. Después me encontré con que la calle estaba seca. Otro indicio es la estatuita. Un solo día la tuve en casa, el día del recibo. Para Montero quedó como un símbolo del lugar. Por eso apareció anoche. No me reconocí en el espejo porque Montero no me imaginó claramente. Tampoco imaginó con precisión el dormitorio. Ni siquiera conoció a Paulina.
La imagen proyectada por Montero se condujo de un modo que no es propio de Paulina. Además, hablaba como él. Urdir esta fantasía es el tormento de Montero. El mío es más real. Es la convicción de que Paulina no volvió porque estuviera desengañada de su amor. Es la convicción de que nunca fui su amor. Es la convicción de que Montero no ignoraba aspectos de su vida que solo he conocido indirectamente. Es la convicción de que al tomarla de la mano, en el supuesto momento de la reunión de nuestras almas, obedecí a un ruego de Paulina que ella nunca me dirigió y que mi rival oyó muchas veces.